querés te lo explico. Bueno, y seguimos aquí en Cuestiones y Contrapuntos. Estamos con nuestro tercer invitado de hoy, con el analista, politólogo, encuestador Federico González. Gracias por estar acá. Y gracias por la invitación. Estábamos hablando recién, fuera de cámara, si habías hecho alguna encuesta en estos últimos días. Sí, hice una inmediatamente después del 11, bueno, a los pocos días, donde capté todavía el tema no solamente del resultado del domingo, sino de las declaraciones del presidente el domingo a la noche, de las del lunes en la conferencia de prensa y de las del miércoles cuando pidió disculpas. Bueno, la valoración del conjunto era muy negativo. En rigor, preguntamos lo del domingo y el lunes por un lado y el pedido de disculpas por el otro. El pedido de disculpas no fue tan negativo, pero bueno, fue negativo. Sí, porque pedir disculpas leyendo es bastante complicado. Sí, no. Y además ahí veías el fenómeno de cómo todo es decodificado en clave de grieta, porque los que cuando cruzabas por a quién van a votar o a quién votaron, bueno, los votantes de Macri justificaban todo, es decir, les pareció bueno el discurso del domingo, el del lunes, el pedido de disculpas, pero bueno, es un 32,9 nos dio por ciento contra el resto que era lapidario. O sea que, a ver si te entiendo, en realidad todos decían que el peronismo, en ese momento Cristina, tenía un piso alto pero el techo pegado al piso, que era imposible que crezca. Hoy me parece que Macri tiene un piso alto pero el techo pegado al piso. Es al revés, digamos, es la sensación que uno tiene, más allá de los que fueron el otro día a la marcha, de los que siguen justificando todo, o diciendo que este problema del dólar la culpa es de Fernández, de Alberto Fernández, más allá de ese núcleo duro, digamos, ¿tiene posibilidad de agarrar a lo que necesita para...? Yo creo que es nula la posibilidad. Bueno, justamente cuando hicimos el cruce de la intención de voto a octubre contra las PASO, lo que vimos es que solo en el caso de los votantes de Esper, que además no tiene validez estadística porque es el 2%, había creo que un 30% que se pasaban a Macri, pero después los de La Baña, el 70% lo volvía a votar a La Baña, creo que un 15% estaba indeciso y después había, creo que los números eran un 10% que pasaba a Fernández contra un 8% a Macri. Después de los que votaron a Del Caño, nadie se pasaba a Macri y algunos se pasaban a Fernández, creo que un 20%. Pero, ¿y de los que no votaron? Bueno, eso fue lo más interesante del estudio. A ver. El principal afluente de nuevos votos, porque la diferencia es ahora, bueno, en ese momento era de 20,9, de 21 puntos. 33 contra 32,9 contra 53,8, casi 54%, el número mágico de Cristina. Bueno, más o menos un 4,5% eran de nuevos votantes. En el corte de los nuevos votantes, 2/3 dicen que van a votar a Alberto Fernández y solo un 10% a Macri. Y además la aplicación es muy gráfica. Fue muy categórico, porque en el conurbano profundo es donde más se daba el efecto. Y la gente lo que nos decía es que vamos a votar a Alberto Fernández. Además era mucho el plural, vamos, como un efecto de familia, ¿no? Pero no fuimos ahora porque pensábamos que esta no había que ir, no era necesario. Entonces vos fijate que esa insistencia en los medios de que esto no define nada, es una gran encuesta. En los niveles de instrucción y de información más bajos, se decodificó como que no era obligatorio. Al revés, los votantes de Macri, que tienen un nivel de información mayor, tomaron bueno, entonces es conjetura, ¿no? Tomaron la prédica de hay que ir a los pasos porque se juega el destino los próximos 30 años y ya fueron. Ya no hay más nada, no hay más nada. Es muy verosímil que pase eso. Entonces yo creo que ese es uno de los tantos mitos que el paradigma interpretativo de Cambiemos y de los medios que lo apoyaban, bueno, sostenía en forma acrítica, porque eso ya es medio un pensamiento mágico.
Lo que pasó una vez va a volver a pasar. Lo que pasó en el 2015, en 2017, que cambiemos a con más votos en las generales que en las PASO, va a volver a pasar. Y yo digo, ¿pero por qué va a volver a pasar si las condiciones son totalmente diferentes? Claro, porque en 2015 era un Macri por venir. A lo por venir, uno sabía, prometió algunas cuestiones que algunos le creyeron, y por ahí después de 10, 12 años de un gobierno no se desgasta, la gente estaba cansada de algunas cuestiones, y era lo nuevo. Era lo nuevo, era más, y Vidal era, Y Vidal nació era una lo nuevo estrella. también. Y además el peronismo desunido, porque estaba Massa, estaba Felipe Solá, estaba Massa. Y en el 2017 otro tanto, el peronismo seguía desunido. Cambiemos estaba todavía ahí, que sí que no, y fue un buen año. Pusieron mucha plata en la calle en el Y 2017. además fue un año bueno para cambiar, bueno, sí, más allá de las causas, bueno, estaba en un momento de Sí, la economía, digamos, no estaba tan castigada como el 2016. Digamos. Exactamente. Fue el único año donde no estuvo tan castigada la economía. Exactamente. Ahora, yo no sé de dónde sacan que ahora va a volver a ocurrir lo mismo cuando el peronismo está unido. Además, lo del tema del paradigma. El paradigma, bueno, ¿qué es un paradigma? En última instancia es una comunidad que acuerda tácitamente una serie de cuestiones que pueden ser o no reales. Bueno, dentro del paradigma, Pichetto era algo que, bueno, ahora viene Pichetto y, bueno, y Macri para arriba. Y yo creo que eso, el paradigma te hace ver ciertas cosas sobredimensionadas y ceguera paradigmática, te hace no ver otras cosas. Decía, pero dice, ¿cómo? Se olvidan de Massa. Cuando Massa, digamos, hace el acuerdo con el Frente, para nosotros Massa tenía 13 puntos. De esos, por lo menos 8 fueron al Frente. Y nadie lo vio eso. Nadie lo vio. El oficialismo no lo vio y muchos analistas políticos no querían verlo. Hay muchas cosas que no vieron, porque, digamos, hubo varios mitos que se rompieron, ¿no? Por un lado, hablaban, ¿no?, que los extranjeros que estaban, y sobre todo la cantidad de venezolanos que venían, esos todos iban a votar por del macrismo, por una cuestión ideológica, y en la mesa de extranjeros fue apabullante, fue más grande todavía en la mesa de extranjeros la victoria de Fernández sobre casi un 75%, una cosa Sí, increíble, ¿no vieron? Y hablando con un intendente de Cambiemos, yo le preguntaba cómo es que no vieron esto, y él me decía que no lo vimos nosotros, pero tampoco lo vieron los Frente de Todos, porque nosotros teníamos 2 puntos abajo, decía el intendente, y ellos tenían 6 o 7 puntos arriba, pero estos 15 no vieron. Lo que pasa, me dice que la clase media nos votó en contra. Y yo digo, pero el voto de la clase media estaba en las encuestas. Lo que no estaba en las encuestas era el voto de los sectores populares que no tienen teléfono y no había forma de encuestarla, y que tampoco se hacen encuestas presenciales en esos lugares tan humildes porque es complicado, digamos. Y todo ese voto masivamente le dio los 7, 8 puntos que no los tenía nadie en cuenta. Y vos fijate lo del efecto del paradigma. Ahí hay otro, digamos, concepto que es parecido, que es el del group thinking, es el efecto de la norma grupal sobre el caso particular. Y bueno, a nosotros también nos arrastró eso, porque a nosotros siempre nos dio de 8 para arriba, pero la última que publicamos fue 8, y después, en la semana de veda, nos daba 11. Yo te digo sinceramente, no sé si me hubiese animado a publicarlo, porque era tal el efecto de que todos decían, que te asustás, decís, algo estoy haciendo mal. Y entonces, bueno, yo creo que se digamos, la mayoría de los encuestadores se preservaron para convencieron entre sí utilizando una metodología que me consta, errada, que no va más, que es la telefónica. Por eso nosotros hacíamos la telefónica IBR automatizada. Sí, por eso sí. Nosotros insistíamos mucho, seguimos insistiendo en la importancia de las presenciales. Ahora, lo que es el tema, ¿no? Porque el gobierno, o sea, hay muchos también analistas y periodistas, decían, bueno, el fracaso de los encuestadores, y no hablan del fracaso del gobierno. Parecía que las elecciones fue el fracaso de los encuestadores, Claro que no el fracaso del gobierno. Sí, Cosa rara, sí. Porque digo, ¿cómo? Y además, bueno, eso ya es un capítulo aparte, yo no quiero hacer defensa ni en mi caso particular, pero, a ver, los encuestadores tenemos una misión que es medio hasta como que es un despropósito, si te lo pones a pensar. Tenemos que determinar lo que podrían hacer millones de personas sobre un hecho que es a futuro.
Bueno, qué sé yo, algunos lo hacemos más o menos bien, a veces a nosotros nos fue relativamente bien, no vimos los 15, bueno, está bien, pero vimos claramente La victoria y no dudábamos. Ahora, después muchos medios cuando tienen que ellos hacer un análisis de 20 encuestadoras, lo hacen mal porque dice todas le erraron. Todas le erraron mal, porque decían que, pará, todas no, hacerlo bien el trabajo. Bueno, Pero bueno, son temas menores. Sin tener ninguna encuesta, simplemente de la temperatura, uno se da cuenta que después de las elecciones de agosto, hoy la diferencia es mayor. Y con este país medio incendiado como está, bueno, no hay ninguna posibilidad para el gobierno de poder revertir lo que ocurrió en agosto en las elecciones de octubre. Sí, es que yo creo que si esto sigue así, vamos a tener un resultado que de nuevo nos vamos a sorprender. Así que anticipo, no nos sorprendamos que después el número, por supuesto, si esto sigue así. Federico, gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Y a ustedes también por permitirnos entrar en sus hogares y nos vemos la semana próxima, miércoles 22 horas para más cuestiones y contrapuntos. Han sido muy amables.